la gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo bien el Rey. Escuchamos en muchas de las conversaciones, inclusive muchas veces las usamos en nuestro léxico, cuando decimos, de ahí no sé en qué momento se me fue el día. ¿Qué hora es? No puede ser esa hora, ya es esa hora. Los días están pasando en una forma alarmante, velozmente, el tiempo no alcanza. La vida humana actual parece estar sometida más que nunca a la tiranía del reloj. Somos regidos por el tic-tac que va determinando incesantemente dónde debemos de estar y qué debiéramos de estar haciendo. Inclusive hay gente que tiene hasta su agenda programada y a veces dice, no tengo espacio en la agenda. Y en la agenda tiene el horario donde tiene que estar y dónde tiene que estar, con un horario ya específico. Inclusive yo conozco, por decirle algo, personas que tienen todo el año, o sea, toda la agenda del año, tienen, redondando la palabra, el año ya ocupado con un horario específico. Hay gente que vive así. Ya sea en una oficina o en labores al aire libre, la mayoría de nosotros responde a horarios y fechas límite. Nuestra existencia es una medición continua interrumpida por los preciosos oasis de tiempo libre o de los precarios momentos de paz de un fin de semana. O sea, ya es poco el tiempo que le queda al ser humano. Déjame decirte que, bueno, si tú me estás escuchando, me estás viendo, yo estoy sorprendido porque hace poco pasé a las 5 de la mañana por la Oruca y yo pensé que todo eso iba a estar despejado. Oiga, me parecían las 12 del día, presas y gente rápida a las 5 de la mañana. Allá de Manolos para yendo para Grecia, una presa interminable a las 5 de la mañana de gente que viene para San José, para Cartago, para Alajuela, para Heredia. Entonces ya la gente ha tenido que buscar opciones, moverse con el tiempo, inclusive trabajar fines de semana, y ese oasis, como estamos analizando, esos momentos de paz de fin de semana, ya es tiempo que se está utilizando para otra cosa. Sigamos una proyección lineal del tiempo. El momento que vivimos hoy y ahora inmediata e inevitablemente se va tornando en recuerdos del pasado cercano, que son que con la acumulación de nuevas memorias queda relegado poco a poco el subconsciente. Es como si el presente fuese una máquina que se va tragando nuestro futuro hasta que nuestro tiempo se acaba y nosotros mismos nos tornamos en recuerdos en la mente de otros. O sea, nuestra vida se está yendo así, velozmente. ¿Tiene algún significado esta incesante procesión de vivencias? ¿Será que este devenir de cosas es solo eso? Hay un versículo en la Biblia, en Gálatas 4:4, que nos sacude con una revelación extraordinaria. Gálatas 4:4, un evento histórico singular se introdujo en la fibra del tiempo y bordó con hilo de oro la firma del gran creador del universo. San Pablo nos dice no solo que Jesús nació en un momento específico de la historia humana, sino que su nacimiento respondió a un programa de origen divino. Las implicaciones cuando entendemos esto nos deja perplejo. Los estudiosos han podido corroborar en base a las Escrituras que Dios tiene un plan que trasciende y somete la historia. En relación con la primera venida de Cristo, la profecía bíblica señaló paso a paso su intervención en los asuntos humanos. El lugar y la manera de su nacimiento, el depósito y significado de su ministerio, sus luchas y la oposición que habría de enfrentar, la naturaleza de su sacrificio y la manera exacta de su muerte, estaban transcritas en el transcurso del tiempo en un momento y horas señalados específicamente.
El profeta Daniel en el Antiguo Testamento señala el momento preciso de su ungimiento como Mesías, simbolizado por su bautismo. Eso está en el libro de Daniel capítulo 9, versículo del 25 al 27. Está en San Juan 1:29, en San Mateo 3:13 hasta el versículo 17. Y el capítulo 2 de Daniel presenta la historia de los grandes reinos del mundo en una sucesión dirigida por el Dios que muda los tiempos, las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Eso está en Daniel capítulo 2, versículo 21. Hasta aquí nos queda claro que Dios sigue controlando el tiempo, que aunque el reloj nos está sometiendo, Dios sigue controlando esto. El mismo Señor Jesús respondía a un cronograma. En más de una ocasión se refirió a que aún no había llegado su hora o que el tiempo ya había llegado. Usted puede leerlo en San Juan capítulo 2, versículo 4 y San Juan capítulo 7, versículo 6, San Mateo 26, 18 y Lucas 9, 51. Al hablar en ocasión de su visita final a Jerusalén, dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. ¿Qué significa todo esto para usted y para mí? En primer lugar, nos dice que Dios está al control. El profeta Isaías, el profeta mesiánico, dice: acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Y escuche, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Eso está en Isaías capítulo 46, versículo 9 y 10. La dirección de la historia y el cómputo del tiempo y sus grandes acontecimientos son propiciados o permitidos por Dios. Hay un plan divino para la humanidad, para usted y para mí que somos parte de la humanidad. Hay un plan divino y ese plan tendrá como consecuencia para el ser humano la salvación, la eternidad. Si el regreso glorioso de Jesús parece retratarse, es porque el amor de Dios está buscando a salvar a alguien más. El Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por costumbre, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios, hermano y hermana, sigue controlando el tiempo y controlando este mundo. Somos el remanente adventista. Muchas gracias por nuevamente estar en sintonía con nuestra programación, que es de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Y fue un especial a usted, querido hermano y hermana, amigo y amiga, que está escuchando y viendo en redes sociales nuestra programación. Siempre recordándoles que queremos llegar en una forma sencilla, directa, práctica, sin mucha, llaman teología, filosofía o palabras, como dice el apóstol Pablo, infladas, para hacer una separación entre usted y la verdad, entre lo sencillo y lo que queremos saber, porque la palabra de Dios es bien clara, bien sencilla, y en una forma práctica estamos tratando de que usted pueda entender que ya todo está hecho y que la salvación fue abierta para usted. Jesús le está esperando allá en el reino de los cielos. Nada más dele la oportunidad a Cristo y usted siga sus requerimientos. Hemos tratado de estar semana a semana, día a día, en nuestros diferentes días de labores ministeriales, trabajando para que usted pueda conocer las diferentes verdades importantes en matrimonio, en salud, en asuntos de información, de todo tipo de situaciones que está enfrentando el planeta, y sobre todo en el caso de un servidor, todo lo que tiene que ver con la segunda venida de Cristo, la preparación que el ser humano necesita para esto. Gracias por permitirme llegar a su casa, a su hogar, a su oficina, a su lugar de trabajo, a su vehículo, o donde usted se encuentra, o cuando usted vea esto en redes sociales, permítame nada más mostrarle en la Biblia todo lo que va a envolver al planeta y lo que está sucediendo, que son señales inequívocas de que ya Jesucristo regresa por segunda vez a la tierra. Dios le bendiga a usted, a su familia y a todos los que constantemente están escuchando nuestra programación,
y que también están colaborando económicamente y también con sus oraciones, que Dios pueda suplir toda necesidad. Oramos en este ministerio por usted y que podamos llegar con este mensaje no solo aquí a Costa Rica, sino hemos tenido el privilegio y la bendición de salir de nuestras fronteras. A todos nuestros hermanos en el extranjero, que también Dios les bendiga y por mantenerse en sintonía con este ministerio. Queremos, como siempre, orar para abrir la palabra, para estudiar, y yo le invito para que usted nos pueda acompañar en esta oración. Eterno Dios, amado Padre Celestial, Señor, nuevamente en una forma sencilla y humilde, estos seres humanos, vasos de barro que han venido a la existencia en este tiempo, queremos agradecerte por habernos llevado al conocimiento de este evangelio, el evangelio de las buenas nuevas de salvación, Señor, para que nosotros podamos saber de que en este mundo no estamos solos y que la vida tiene un significado más allá que un título académico, que la adquisición de bienes terrenales, que estar rodeado de seres humanos, de fama o de trofeos o de muchas cosas que el ser humano se desespera. Señor, la vida tiene un sentido más allá, y es que Jesucristo, Señor, ha prometido la vida eterna. Y Él ha venido a pagar a este mundo el precio de la desobediencia del ser humano, dando su sacrificio, su vida inmaculada, santa, ahí en la cruz del Calvario, para que todo ser humano, y especialmente usted que nos está viendo y escuchando, y nosotros podamos apreciar y entender, Señor, ese don inefable de la eternidad devuelta por Jesucristo a través del gran amor del Padre Celestial. Hoy, Señor, queremos levantar nuestras voces, nuestras manos y decirle a Dios: Señor, ayúdame, Señor, para vivir en armonía con tus requerimientos y poder, Señor, ser conducido, que corrijas mis pasos, mi vida, en lo que sea necesario para que me lleves a la eternidad, Señor. En nuestra lucha, en nuestras adversidades y dificultades y en nuestra situación en donde nos encontremos, Señor, estamos convencidos que para usted no hay nada imposible, porque lo que para los hombres es imposible, para usted es posible. Ayúdanos a creer, a confiar y también a pedirte que nos ayudes para alcanzar la eternidad. Escucha y, Señor, ten misericordia de todos los que oran y piden en algunas áreas de su vida, que pueda suplir necesidades conforme a la multiforme gracia de tus misericordias y riquezas celestiales que tienes para el ser humano. Padre Santo, ayúdanos a visualizar que no es un tiempo para pensar en prosperidad y en riquezas, sino el mundo va en una calamidad, en destrucciones, en dificultades, y esto va de mal en peor. Por lo tanto, danos sabiduría para, Señor, equiparnos de tal manera que podamos soportar, Señor, los embalajes y situaciones que vendrán sobre este planeta, porque nos están indicando que ya Jesús regresa por segunda vez a la tierra. Bendice la predicación de esta hora, y que la presencia de tu Santo Espíritu y de tus santos ángeles, oh Dios, pueda bendecirnos en este momento. Todo esto, Padre, en el nombre de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. En el libro de Salmos, el capítulo número 90, hay versículos, dicen por ahí, especialmente yo lo he escuchado muchas veces, de predicadores y oradores que han dicho: la madre de todos los saberes para saber las cosas es la repetición de las cosas, porque se nos van quedando. Entre más nos dicen, más se nos quedan. Y entonces dice la Biblia en el Salmo 90:10: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. 70 u 80. Si tienes más de 40, ya vas llegando a la mitad, si es que Dios te permite llegar a 80. Por lo tanto, tienes que evaluar cuántos años tienes. Y aún tuvieras menos, déjame decirte que no podemos saber del mañana en un mundo tan lleno de peligro. Por lo tanto, el versículo 12 dice de Salmo 90: enséñanos a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. Yo te diría que debiéramos de vivir
como si fuera el último día de nuestra vida, todos los días que Dios nos dé, como si mañana fuera el último, pasado mañana, vivir como si fuera el último día de nuestra vida. El patriarca Job, en el capítulo 14, versículo 1, dice lo siguiente. Tiene un subtítulo en algunas Biblias, dice: Job discurre sobre la brevedad de la vida, o sea, explica, analiza. Dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como la flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. O sea, la vida, hermano y hermano, es efímera cuando entendemos y la comparamos con eternidad. Pero cuando nos entretenemos o nos distraen, se nos va pasando el tiempo. Y como dicen por ahí, nos podemos llevar una sorpresa al final. Tienes que tener bien claro que la vida es efímera. El capítulo número 10 del libro de Job. Oiga lo que dice Job cuando él llegó a entender esto. Ojalá pueda subrayar estos versículos en la Biblia. Y si no, pues este programa va a estar en redes sociales para que lo puedas volver a mirar. Y si no, pues apúntalo ahí y después lo vas a ver en tu casa. Si no estás en tu casa, con la escritura. Dice Job, capítulo 10, versículo 18 en adelante. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Oiga lo que dice Job: ¿por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. ¿No son pocos mis días? Cesa pues y déjame, para que me consuele un poco. Antes, versículo 21, que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como las densas tinieblas. Sí, Job sabía bien claro lo que era la muerte y lo que era la vida. Entonces por eso él se da cuenta de que el tiempo que el ser humano tiene es efímero, es demasiado corto comparado a la eternidad. El Señor Jesús en San Lucas capítulo número 21, que ha sido uno de los 3 evangelios que hemos utilizado para hablar sobre la segunda venida de Cristo, en el capítulo número 21, el versículo 36, nos arroja un versículo pequeñito, pero que nos ayuda a entender lo que la Escritura nos enseña. Dice 21:36, dice: velad pues en todo tiempo, orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. San Lucas 21:33, orando en todo tiempo, hermano y hermana. Ahí no existen vacaciones, ni en la mañana, ni en la tarde, ni en la noche, ni el domingo, ni el sábado, ni el feriado, ni las navidades. No hay vacaciones, ¿entiende esto? Orando en todo tiempo. No hay vacaciones espirituales, hermano y hermana, para relajarse, para descuidarse, porque la sombra de la muerte anda rondando y porque el tiempo del ser humano es poco, es corto. Y si logra, lo más que logra son 70 y 80 y son molestia y trabajo. Esto es una lucha constante. Y déjame decirte, si tal vez lo tienes todo, tal vez vas a decir que no es tan difícil, pero hay millones de personas en hogares que lo que tienen de vida es una desgracia económicamente, mentalmente, espiritualmente, porque nacieron en ambientes y en lugares que no les han ayudado nada en su vida para formarse como personas en la sociedad. Entonces no puedes fijarte únicamente en tu vida, sino haz lo que Jesucristo hizo. Jesús dijo: porque de tal manera envió Dios a su Hijo para salvar al mundo. Dios no pensó en él ni en su Hijo, pensó en el ser humano a nivel mundial, en el blanco, en el negro, en el chino, en el pobre, en el gordo, en el flaco, en el rico, en todos pensó él, para ayudar al ser humano. Entonces dice que velando en todo tiempo, en todo tiempo. San Mateo 24, versículo 40 y 41. San Mateo 24 es igual que Marcos 13 y Lucas 17 y Lucas 21, el sermón profético del Señor Jesús. San Mateo 24, los versículos 40 y 41 nos dice lo siguiente. Entonces, dice entonces después de que ha dado toda la información de casi todo el capítulo.
Cuando ya se tiene toda la información, dice que viene un acontecimiento. Un acontecimiento dice, entonces estarán 12 en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Yo quiero nada más de estos 2 versículos rescatar lo siguiente. Hermano y hermana, a través de la historia, cuando lees la escritura, te vas a encontrar lo siguiente y te lo voy a decir en una forma sencilla. Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Cuando Jesucristo venga, ¿cuál se pierde y cuál se salva? Léalo en el libro de Hebreos capítulo 11. Ahí está. ¿Qué quiero decirte con esto? Que generalmente en la mayoría de familias y muchas veces en los cónyuges, cuando Jesús venga por segunda vez a la tierra, porque Él enuncia todos los acontecimientos, en muchos hogares unos serán tomados y otros serán dejados. No todos se van a salvar. Ahora, cuando yo leo esto, yo tengo que pensar seriamente. Yo quiero ser de los que sean llevados para la salvación, sean tomados para la salvación. Los que se salven. No quiero perderme. Pero Jesús ilustra sobre la situación de que hay una realidad que la puedo definir de la siguiente manera, porque no quiero meterme en estos versículos para explicar algunas cosas, sino la realidad de esto es lo siguiente. Así como te puse el ejemplo de Adán, Eva y sus 2 hijos, es lo siguiente: nada es para siempre. Todo lo que usted vea con sus ojos en este planeta, nada es para siempre. Todo llegará a un final. Lo único que es eterno es la salvación del ser humano, esa vida inmortal. Nada es para siempre. Tarde o temprano tendrás que morir. Y si no mueres y Jesús viene, tu destino estará definido de parte de la verdad o de parte de la mentira. Entonces tienes que pensar seriamente que solo una vida te han dado y te la van a dar solo una vez. Y si no la aprovechas, puede llevarte una sorpresa al final. Y si tienes seres queridos que te aprecian y te quieren, debes de pensar seriamente. Si Jesús viniera, ¿cuál sería la condición de ellos? ¿En qué han aprovechado la vida y el tiempo? ¿Qué clase de cristianos, qué clase de personas son en relación a las cosas espirituales? ¿Cuánto conocen de la Escritura? ¿Cuántos están pensando en ser personas que van a compartir el Evangelio? Que van a ser personas sin vicios, sin malas costumbres, con buenos vocabularios, con buenos hábitos, personas útiles para la sociedad y país, y que siempre van a estar de parte de la verdad y de parte de lo que es correcto. Ahora, hay realidades dolorosísimas para el ser humano, porque muchas veces cuando se nos dice la verdad, es ahí donde nos sentimos incómodos. Y yendo casi al final de la Biblia, en el libro de Primera de Juan, mira lo que dice el versículo 15, 16 y 17. Primera de Juan 15, 16 y 17. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, punto y coma, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Todo lo que a usted le rodea no fue creado por Dios, bueno, salvo lo que es el cielo, la luna, las estrellas, pero todo lo que está lleno de cemento, placeres, modas, edificios, formas de trabajo, instituciones, la gran mayoría, eso no fue planeado nunca por Dios, porque todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre. Esta palabra mundo significa lo siguiente: mundo igual planeta Tierra, conjunto de todo lo que existe dentro del planeta, totalidad de hombres de género humano. Vea qué interesante, en sentido ascético
inmoral, el mundo es uno de los enemigos del hombre y de su alma. Te repito esto. En sentido ascético y moral, uno de los enemigos del hombre y de su alma es el mundo y su contenido. ¿Por qué? Porque es donde donde satisfacen los deseos y placeres mundanos. Y si no, vea usted, vaya a muchas ciudades de noche para que usted vea lo que hay en centros nocturnos, en lugares donde se hacen festivales y todo. Vea usted detrás de qué está el ser humano. La tecnología, ni qué decirlo. Los deportes, ni para qué. Cuando se llevan a nivel competitivo y donde se manejan sumas multimillonarias cuando hay tanta gente muriéndose de hambre. Esta palabra ascético, cuando se habla que en sentido ascético, esta palabra es que se dedica a la práctica y ejercicio de la perfección espiritual. O sea, cuando una persona se quiere dedicar a la práctica, el ejercicio de una perfección espiritual, el mundo es enemigo. Todo lo que lo rodea no le va a ayudar a crecer y a buscar una perfección espiritual. Esa es la realidad que tenemos que enfrentar los que somos o tratamos de ser cristianos. Ahora tú entiendes por qué cuando Jesús estuvo con Pilato, Jesús le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Y aquí 1 Juan capítulo 2, versículo 15, 16 y 17 nos dice que todo lo que tiene el mundo va a terminar, va a pasar. Y el que va a permanecer es el que hace la voluntad del Padre. Vamos a ir a una hermosa pausa musical y ya continuamos. Manténgase en sintonía. Analizando tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento las fallas, errores, aún desgracias que trajo los juicios divinos sobre los antediluvianos, sobre Sodoma y Gomorra y sobre ciertos pueblos, y aún los que fueron escogidos para ser representantes de la verdad de aquel tiempo
también sucumbieron y se equivocaron y recibieron el castigo divino. Entonces, en la historia de Sodoma y Gomorra, en la historia de Abraham y de Lot, en el capítulo 19, el versículo número 28, dice la palabra: y miró hacia Sodoma, está hablando de Abraham, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura. Miró, se fijó, su vista analizó profundamente y detalladamente cómo el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Yo no sé lo que ha sentido una persona cuando se le incendia el vehículo, o peor si se le enciende la casa. No sé lo que siente una persona. Ver, tener la incapacidad de no poder hacer nada, pero debe ser, lo que se siente ahí debe ser muy doloroso. Abraham dice que llegó un momento en que visualizó la ciudad, y dice que miró el humo de esa ciudad, que fue totalmente, reducida a cenizas por el juicio divino. Mi mente tal vez no puede comprender la maravilla de esa gran ciudad. En programas anteriores hemos hablado de todo lo que caracterizaba esa ciudad, ¿verdad? Y déjeme decirle que ahí no quedó absolutamente nada, fue consumida totalmente. Y los únicos que se salvaron fueron Lot y sus 2 hijas. Se salvaron de no morir quemados ahí, destruidos. Pero sabemos de que finalmente al que se menciona como el único que fue justo y que Dios lo reservó fue a Lot, porque toda la familia se perdió y la ciudad fue totalmente destruida. Y esto fue escrito para que nos sirva a nosotros como ejemplo. En el capítulo número 12 de esta historia de Abraham y de su sobrino, nosotros encontramos que en el versículo número 3, cuando Dios llamó a Abraham, le dijo en el versículo 3, Génesis 12:3, bendeciré a todos los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En Abraham se había trazado una descendencia y una posesión adquirida a través de las promesas que Dios le había hecho. Entonces, Abraham marchaba a una tierra prometida. Él había salido de la ciudad donde él habitaba para tener una tierra prometida. Sin embargo, la promesa alcanza, dice, a todas aquellas personas que no solo lo siguieran, sino a las que él iba a bendecir. Y esta bendición, como ustedes saben, se extiende más allá de lo que ellos vivieron en su tiempo. Porque aún recuerden que el pueblo judío, en el capítulo número 8 de San Juan, ellos dicen, descendientes de Abraham somos del linaje de Abraham, nuestro padre es Abraham. Sí, porque la verdad que traía la promesa que Abraham tenía, esa promesa se había lanzado hacia el futuro. Entonces resulta ser que aquí la historia nos trae un relato que aparece en el capítulo 19 del libro de Génesis, que está entre el capítulo 12 y el capítulo 25 del libro de Génesis. En el capítulo 19 aparece la historia de Lot en Sodoma y Gomorra. Fue insertado ahí en la vida de un familiar de Abraham como enseñanza para nosotros. O sea, fue un poquito más de la mitad de Abraham. Vamos a ver con algunos versículos bíblicos que Abraham salió de 75 años y vivió 175. O sea, Abraham vivió llamado por Dios 100 años siguiendo la voluntad de Dios. Y podríamos decir que si fueron 100, tal vez a los 70, 60 años de su peregrinaje, fue cuando apareció el hecho de Sodoma y Gomorra en la historia de su vida y en la historia de su sobrino. En el libro de Hebreos, el capítulo número 11, vea lo que registra el libro de Hebreos capítulo número 11, los versículos 13, 14, 15 y 16. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Aquí viene escribiendo a Abraham y a todos los descendientes desde el tiempo de Génesis. Tú puedes leer Hebreos 11, del versículo 1.
Dice el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. O sea, note que ellos no estaban abocados, o la preocupación de ellos era una estabilidad terrenal, una finca, un terreno o algo en este mundo. Sí lo llegaron, digamos, en cierto sentido a buscar porque tenían que vivir en algún lugar, pero dice que ellos lo que visualizaban era lo que algún día iba a venir. La patria que ellos esperaban era aquella. Y ya le voy a mencionar algo muy importante en relación a esto. Quiero terminar de leer el versículo 15 y 16. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. O sea, ellos cuando abandonaron lo que abandonaron, se fueron siguiendo la voluntad de Dios. Nunca pensaron en regresar de nuevamente, como cuando alguien se va para Estados Unidos, pasa un tiempo y quiere regresar a su país, o vive en Argentina y quiere regresar a Colombia, porque siempre buscamos estar en nuestra patria. Esta gente no estaba pensando en eso. Ellos estaban siguiendo un plan, un mensaje, un linaje profético, con una verdad para su tiempo, que se proyectaría hasta la segunda venida de Cristo. Estaban cumpliendo con una misión en el tiempo en que vivieron. Pero ellos sabían, entendían, y esto es lo más importante, el versículo 16, pero anhelaban una mejor, y viene punto. Y es muy importante que veas la puntuación en la Biblia. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ellos y de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermano y hermana, al final de la historia de este planeta, Abraham entendió que él era peregrino y extranjero, y él visualizaba una ciudad. La recuperación y estabilización que cuando este mundo sería renovado en cielos nuevos y tierra nueva que menciona Pedro, se menciona en el Nuevo Testamento, ahí heredarían la tierra. En las 7 bienaventuranzas, cuando dice bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. O sea, hay una herencia incorruptible que es este cielo y esta tierra nueva. Ellos vivieron como peregrinos, no se aferraron ni a personas ni a nada material, porque entendieron que en este mundo la forma de vivir y lo que no era el plan que Dios tenía. Entonces Abraham visualizó eso y él dijo: todos los que te bendigan, todos los que acepten y crean la verdad que Dios está estableciendo a través de usted, Abraham, todos estos serán benditos. Pero generalmente, hermanos, los seres humanos buscamos lo material, lo físico, lo humano, y le damos prioridad a lo material, como lo hizo Lot, lamentablemente. Trató de proyectar bienestar económico, nivel social, estudios, trofeos, títulos para sus hijos, y al final se perdieron todos. En el caso de Abraham fue diferente. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo del 1 al 10, mire lo que dice la palabra. Esto es importantísimo. Dice Primera de Timoteo 6, vamos a leer del 3 al 10. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira. Oiga, yo quisiera explicarte todas estas palabras en el significado de un diccionario. Oiga, dice que esta persona está envanecida, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Oiga, están privados de la verdad. Dice que toman la piedad como fuente de ganancia, andan detrás del dinero, andan detrás de la plata, sistemas religiosos por todo el planeta. Dice, punto y coma, apártate de los tales. Es palabra de Dios. Apártate de los tales. Versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y mira lo que dice el versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin ninguna duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo,
estemos contentos con esto, pero el ser humano no quiere entender estas cosas. Óigame, se desespera por la tecnología, por lo material, por el placer, por las vacaciones, por las pensiones. Es una cosa desesperante como anda el ser humano, buscando una estabilidad en este mundo. No estoy diciendo que no trabajen, ni que coman, está bien, pero lo más importante es lo otro. Abraham lo visualizó, había una promesa que se le dio a él, que alcanzaría hasta el ser humano que viva cuando Jesús regrese por segunda vez a la tierra. El libro de Génesis capítulo 16, versículo número 3, mira lo que dice Génesis 16:3, dice la palabra de Dios. Lo siguiente, hablando sobre Abraham, dice la escritura, dice: y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Qué triste historia, porque yo lo quisiera recalcar de esto, que aunque a Abraham se le llama el padre de la fe, muchas de las cosas en las que Abraham desobedeció, esto fue escrito para que yo no haga lo que él hizo. Y dice que después de andar 10 años con Agar, que era una esclava egipcia, la mujer le sugiere, y esto vamos a hablar en programas posteriores, y resulta ser que la escritura nos menciona en Génesis 16:3 que después de 10 años, en Génesis 17:24, en Génesis 16:16 dice: era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. O sea, Abraham salió de 75, supuestamente siguiendo a Dios. Llega a 86 y deja encinta a su criada porque le hizo caso a la mujer. Y aquí yo quiero decir algo muy importante, y hermano y hermana. Ya Abraham estaba echando a perder y estaba desobedeciendo a Dios. No había una vida impecable y recta como patriarca. Empezó a fracasar en algunas áreas. Y hermano y hermana, esta misma situación tenemos en la mayoría de iglesias que decimos, entre comillas, somos cristianos, somos el pueblo de Dios, tenemos la verdad. Y aquí estoy hablando de cualquier religión, pentecostal, evangélico, cuadrangular, la luz del mundo, testigo de Jehová, adventista, quien sea, hermanos. Hay mucha gente que muchas veces no habla ni predica la verdad, porque como decimos, si no me gusta esta, tiene un pasado o un enredo oscuro en su vida cristiana, y entonces perdió toda autoridad. Hermano y hermana, aquella persona que decide seguir a Cristo debe pedirle a todos los días mantenerse fiel una semana, un mes, un año, 2, 3, hasta que baje a la sepultura o hasta que Jesús venga. No debemos permitir que el pecado se nos atraviese en el camino y manchemos nuestro cristianismo, porque tenga la seguridad que siempre nos van a señalar o nos van a achacar eso. Aunque sí, déjame decirte que Dios perdona y que Dios olvida el pasado, pero qué bonito es encontrar un verdadero cristiano o cristiana con una hoja limpia, una vida llena de un verdadero cristianismo. Y entonces dice aquí que Abraham, después de 11 años de estar peregrinando, viene y deja encinta a la esclava. En el libro de Génesis, el capítulo 17, el versículo 24 también menciona que Abraham era de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Y dice, Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidado la carne de su prepucio. Entonces aquí vemos donde este muchacho, Ismael, hijo de Agar, tenía 13 años cuando Adán tenía 99 años. ¿Por qué mencionamos todos estos datos tan importantes? ¿Por qué? Porque tenemos que dejar bien claro que la Biblia tiene un orden para que nosotros podamos decir del diluvio, de la creación del diluvio, 1556 años, del diluvio hasta toda la historia de Abraham fueron 450 años. O sea, hay una genealogía exacta, perfecta, cronometrada por Dios para que ningún ser humano pueda cambiar el curso de la historia de la verdad que Dios estableció. Y mencionamos que en el capítulo 12, el versículo número 4, mira lo que dice aquí. Dice, y se fue Lot cuando dijo, y Lot se fue con él. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot con él. Y era Abraham de 75 años cuando
salió de Harán. Y encontramos que la edad exacta de Abraham cuando salió fue exactamente de 75 años. Y cuando nos vamos a la escritura, en el capítulo, ya se los voy a dar, por aquí lo tenía, déjenme verlo, por aquí estaba, ya se lo voy a dar. Dice la escritura que cuando Abraham fue sepultado, menciona la escritura en Génesis 25, versículo número 7, dice: muerte y sepultura de Abraham. Estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo, y lo sepultaron Isaac e Ismael. Entonces, hermanos, Dios ha dejado a través de la historia enseñanzas muy importantes para que nosotros veamos las dos grandes decisiones que tomaron tanto Lot como Abraham, y las amargas experiencias que sufrieron a través de su historia, y de las malas decisiones que tomaron en algún momento, fueron escritas para nosotros, para que nosotros no hagamos como ellos hicieron. Dios quiere que usted y yo podamos cada día crecer en obediencia, en conocimiento, y busquemos una obediencia perfecta, una vida correcta cristiana. Los que procuran para sus hijos riquezas y honores terrenales a costa de intereses eternos, comprenderán al fin que estas ventajas son una terrible pérdida. Por ejemplo, ¿qué hago yo con luchar para que mi hijo sea piloto de avión? Está bien, piloto de avión, pero la pregunta es, ¿y qué parte tiene en la obra de Dios como predicador, como dirigente, como un misionero? Muchas veces estamos induciendo a nuestros hijos para que tengan títulos y honores terrenales, y nada más llegan a la iglesia a sentarse o a dormir, y a veces ni aparecen. Y luchamos, nos esforzamos, sacrificamos préstamos y enredos para que tuvieran títulos. Entonces menciona que esto va a ser una ventaja que será una terrible pérdida. Como Lot, muchos ven a sus hijos arruinados y apenas salvan su propia alma. Se pierden los hijos y con costo se salva usted, amado hermano o amada hermana. La obra de su vida se pierde y resulta en un triste fracaso. Si hubiesen ejercido verdadera sabiduría, sus hijos habrían tenido menos prosperidad mundana, pero tendrían en cambio seguro derecho a la herencia inmortal. Yo se lo voy a decir, yo prefiero un hijo que sea panadero, o sea zapatero, o sea agricultor en eternidad, que uno lleno de títulos y en el infierno. Así de sencillo, tengo que hablarte claro, porque esto no hay vuelta de hoja. La prioridad en nuestros hijos, en nuestra vida, es lo espiritual. La herencia que Dios prometió a su pueblo no está en este mundo. Escuche, la herencia que Dios prometió a los que realmente son su pueblo no está en este mundo. Abraham no tuvo posesión en la tierra, ni aún para sentar un pie. Léalo en Hechos capítulo 7, versículo 5. Poseía grandes riquezas y las empleaba en honor para Dios y para el bien de sus prójimos, pero no consideraba este mundo como su hogar. Abraham lo tenía claro. El Señor le había ordenado que abandonara a sus compatriotas idólatras con la promesa de darle la tierra de Canaán como posesión eterna. Y sin embargo, ni él, ni su hijo, ni su nieto la recibieron. Óigame, ni él, ni su hijo, ni su nieto recibieron la promesa material para su tiempo. Cuando Abraham deseó un lugar donde sepultar sus muertos, tuvo que comprarlo a los cananeos. Su única posesión en la tierra prometida fue aquella tumba cavada en la peña de la cueva de Macpela. Tuvo que comprarla, Génesis 25:9, a la edad de 175 años. Por eso Hebreos 11 dice que fueron peregrinos y extranjeros. ¿Estás entendiendo lo que Dios quiere decirte? Que puedas cambiar el curso de tus pensamientos y de tus ideales. Dios nunca faltó a su palabra, ni tuvo hasta su cumplimiento final en la ocupación de la tierra de Canaán por el pueblo judío.
A Abraham fueron hechas las promesas y a la simiente. Eso lo puede leer en Gálatas 3:16. Abraham mismo debía participar de la herencia. Puede parecer que el cumplimiento de la promesa de Dios tarde mucho, pues un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Puede hacer que se demore, pero al tiempo determinado, sin duda, vendrá y no tardará. Dios dio a Abraham una vislumbre de esta herencia inmortal y con esta esperanza él se conformó. Sí, pensó en lo que vendría, no en lo que estaba viviendo. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa, porque esperaba una ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor del cual es Dios. Eso lo puede leer en Hebreos capítulo 11, versículo 9 y 10. De la descendencia de Abraham dice la Escritura, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido que habíamos leído al principio. Entonces, hermanos y hermanas, tenemos aquí bien claro lo siguiente. El cabeza de familia tiene que tomar la gran decisión porque a él ocupa el lugar que le pertenece a Dios en el hogar. De sus decisiones determinará el destino de la familia. No quiere decir esto que si soy esposa o si soy hijo y veo malas decisiones en la cabeza, yo voy a seguir lo que la cabeza dijo. Yo tengo también mi responsabilidad. Pero el hombre ha sido puesto como cabeza, como fue Abraham, como fue Lot, para que tomaran decisiones de origen divino, para que pensaran en lo que viene y no en lo que se está viviendo ahora. Sin embargo, ¿cuántos están sucumbiendo y cayendo ante los deseos de un reloj, del tiempo, del mundo, de sistemas religiosos, de sistemas educativos y de presiones familiares? Y nos estamos convirtiendo en cola y no cabeza. Dios ha prometido una herencia incorruptible. Abraham peregrinó 100 años en este mundo y él fue el portador de la verdad para su tiempo, que hoy a nosotros nos es delegada y puesta en nuestras manos, para que nos demos cuenta que esto que estamos viendo no es vida. La verdadera vida vendrá en cielos nuevos y tierra nueva. Debes de abocarte a pensar en eso y tomar decisiones importantes para también separarte de todos aquellos ambientes, personas, amigos, y quiero ser claro, dentro y fuera de la iglesia, porque de todo hay. Recuerde que en las iglesias hay trigo y hay cizaña, que pueden hacerte perder el rumbo y la forma en que Dios quiere que tú vivas en un tiempo tan difícil. La verdad ha sido dejada correcta y exacta en la Escritura, para que dice que todas estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. Nos sirven a nosotros como ejemplo, para que no hagamos como ellos hicieron. 1 Corintios 10, y ahí viene toda la lista de lo que ellos hicieron, para que nosotros no caigamos en esas cosas. Dios anhela en este tiempo representantes, hombres y mujeres de diferentes edades, que amen la verdad, que tengan pasión por la verdad y por una vida recta. Hombres y mujeres de oración, de estudio y de predicación, que están totalmente imbuidos en el trabajo de preparar un pueblo bien dispuesto para que esté en pie juntamente con aquellos que estamos llamando para que se incorporen al pueblo que estará listo cuando Jesucristo regrese por segunda vez a la tierra. Somos el remanente adventista. Que Dios te permita tener el tiempo necesario para corregir, cambiar y estar preparado para lo que viene, las cosas que vendrán, y estar en pie cuando Jesús regrese por segunda vez a la tierra. Cuídate mucho, cuida mucho tu dinero. No gastes en lo que no es necesario, economiza. Lo que desperdicies ahora te va a hacer falta en el futuro. Dios te bendiga, somos el remanente adventista.
gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya.